Vamos a ver ahora cómo crear un PDF desde PHP. Para esto vamos a utilizar una muy buena librería. Hay muchas maneras de hacerlo, pero una que me parece muy buena, muy bien documentada y muy sencilla de utilizar es la que se llama FPDF. Y la F es de free, gratuito. Entonces, pues es todavía mejor. Vamos a entrar a lo que es fpdf.org. Y bueno, vamos a llamar a la librería por medio del required o del include, el que usted prefiera. Pero primero, bueno, vamos a entrar a esta librería. Y bueno, vamos a tenerla allí en forma gratuita. Y la verdad es que está muy bien documentada. Y bueno, como ya había dicho, pues es bastante sencillo y trae tutoriales. Entonces nos vamos a basar en lo que es la documentación prácticamente y con los tutoriales y prácticamente vamos a ir viendo paso por paso. Lo primero que tenemos que hacer, obviamente, pues es hacer la descarga. Nos vamos a descargas y aparte viene en español, que eso es muy importante. Vamos a bajar lo que es el .zip. Y ya una vez que lo tenemos, nos vamos a nuestra carpeta dentro de, en este caso estamos utilizando MAMP. Desempaquetamos lo que es la misma, el punto zip, y vamos a tener lo que es la carpeta, perdón, FPDF 181, que es la versión que tenemos y que vamos a utilizar. Obviamente puedo omitir lo que es el 181 para tener pues una carpeta estándar. Si lo abrimos, pues vamos a tener aquí lo que es el PDF, la librería en sí misma. Y estos son textos que nos va a decir cómo instalarlo y la licencia. Ok, tiene las preguntas más frecuentes y este es un log de los cambios. Vamos a tener lo que es la documentación y es aquí donde le decía todas las instrucciones pues van a estar perfectamente documentadas. La verdad es que están bastante bien. Por ejemplo, vamos a poner add page y pues nos va a decir la sintaxis básica, la descripción y todo lo que son los parámetros. Entonces, pues la verdad nos vamos a basar en eso. No vamos a reinventar el hilo negro. Sobre lo que es la documentación, también vienen las fuentes, que es necesario, digamos, este directorio. Podemos hacer una fuente. Y tenemos los tutoriales. Los tutoriales también están muy sencillos, nos vamos a basar en ellos. Aquí viene una explicación del tutorial y después el tutorial mismo. Entonces, pues realmente vamos a tomar como base este punto y bueno, posteriormente pues vamos a hacer una conexión con PHP, MySQL o MySQL y esta herramienta. Podemos juntar las diferentes pues herramientas que hemos visto a lo largo de este pequeño curso y hacer algo en concreto. Y es algo integrado. Así que, bueno, nos vamos a ir. Vamos a ver lo que es el primer tutorial. Prácticamente, pues los estoy bajando de aquí. Y entonces hay que llamar a la librería con el required. ¿Ok? O con el include, el que usted guste. Uno lo podemos duplicar, el otro no. Vamos a crear un objeto. Después de que llamamos a la librería, creamos un objeto de tipo PDF. Y generalmente pues, lo guardamos en lo que es que se llame PDF. Vamos a añadir una página con el add page y añadir una nueva página al documento. Si la página ya existe, el método footer, ¿de acuerdo? Podemos escribir lo que es un encabezado y un pie de página. Es invocado primero para producir el pie de página. Añadimos una página, la posición actual se establece en la esquina superior izquierda, en 00. Y el header es invocado para mostrar el encabezado. Al principio lo vamos a utilizar sin header. La fuente fue fijada antes de ser invocada o restaurada automáticamente. No es necesario invocar nuevamente al setFont. Si desea continuar con la misma fuente, nosotros sí lo vamos a hacer. Eso también se aplica para colores y el ancho de líneas. El origen del sistema de las coordenadas es la esquina superior izquierda y se incrementa hacia abajo, como la mayoría de las aplicaciones. Y el ejemplo es add page simplemente. Después vamos a establecer una fuente, ¿ok? Es obligatorio invocar al método por lo menos una vez antes de imprimir el texto, de imprimir en el documento.
La fuente puede ser un estándar o una adicionada vía el método addFont. ¿Ok? Y la fuente estándar pues tiene la codificación CPD 1252 para Windows. El método puede ser invocado antes de la primera página, antes que la primera página sea creada y es mantenido de página a página. Si solo desea cambiar el tamaño de la fuente, pues mejor utilizamos el set font size. Y digamos, pues aquí vamos a utilizar lo que es el Arial, la B de bold y el tamaño A16. Y estamos utilizando pues nuestro mismo objeto. Vamos a imprimir una celda, ok, por medio de cell. Estamos realmente más que imprimiendo, pues estamos generando, ok, donde vamos a tener lo que es el ancho, el alto, el texto. Después podemos cambiar lo que es el borde, lo que es la longitud, la alineación, si lo queremos rellenar y un link que es adicional. Todos estos son valores adicionales a excepción de lo ancho de la celda. Ok, todas son en forma rectangular, los bordes opcionales, color de fondo y secuencia de caracteres. La esquina superior izquierda de la celda corresponde a la posición actual. El texto puede ser alineado o centrado. Después de invocar este método, pues entonces la posición actual se desplaza hacia la derecha, o y si ya no cabe dentro del documento, hacia abajo. Es posible poner una referencia en el texto. Si está el salto de página automático habilitado y la celda está por fuera del límite, es realizado un salto de página, ¿no? Entonces hay que tener cuidado y un ejemplo es el clásico Hola Mundo 4010, la posición, y el Hola Mundo. El ancho, lo que es el alto, y el Hola Mundo iba a estar centrado entonces en 00. Estas no son las posiciones, es ancho, alto y Hola Mundo, o la anchura. Finalmente vamos a enviar el documento, ¿ok? Con un método que es el output. Opcionalmente podemos poner un destino, si quiere un archivo, el nombre del mismo, y si estamos utilizando el UTF-8. Dice, envía un documento a su destino dado, una cadena, un fichero local o un navegador. En último caso puede utilizarse la extensión de plugin si es que existe, o forzarse a un cuadro de diálogo de descarga. Okay. Este método pues va a invocar a close para cerrar el documento si es necesario cerrar el mismo. Y bueno, entonces la salida que vamos a tener es output hacia el documento y ahí es donde realmente lanzamos. Si nos vamos a nuestro editor de código, pues ya no lo voy a escribir, simplemente lo voy a comentar. Es un archivo que se llama fpdf01.php. Y vamos a tener lo que es el required, que puede ser un include, y estamos llamando a la librería PHP. Creamos nuestro nuevo, un objeto, ¿ok? Añadimos la página, establecemos lo que es la fuente en Arial Bold 16, creamos los contenidos, en este caso 40 y 10 es el ancho y este es la altura, y el contenido, el clásico Hola Mundo, y le damos salida con el output. Guardamos. Si nos vamos a nuestro navegador, vamos a invocar por medio de localhost, en este caso diagonal XML, y vamos a llamar a lo que es nuestro fpdf01, y bueno, nuestra salida va a ser un Hola Mundo desde un PDF. Como ve, pues es bastante sencillo. Y bueno, en los siguientes videos pues vamos a ver cómo utilizar esta herramienta. Ahí tenemos nuestro Hola Mundo, ¿ok? Como nuestro primer acercamiento con la librería de FPDF para crear desde PHP salidas a PDF. En el segundo tutorial, pues vamos a ver cómo crear un encabezado y un pie de página dentro de nuestros documentos, entre otras herramientas que vamos a ver, como colocar una imagen. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear una clase a partir de la clase que nos proporciona el FPDF. En este caso, pues vamos a hacer una clase por medio del extends
y generalmente pues se hace como PDF, pero usted puede poner el nombre que usted guste. Dentro de esta clase vamos a crear dos funciones, header y footer, que a su vez cuando le agreguemos contenido pues nos va a crear el pie de página y el encabezado. Así que bueno, uno de los puntos pues vamos a ver cómo añadir una imagen que va a ser por medio de un string y vamos a tener una posición en X y Y como un ancho y un alto y un tipo de imagen y bueno, podemos hacer un link a la misma. Imprimir las dimensiones se pueden establecer de dos maneras, podemos poner el ancho y el alto, ok, todo es en puntos por pulgada. Podemos hacer una sola dimensión, entonces la otra se ajusta para mantener la proporción. No se distorsionaría la imagen y sin ninguna dimensión explícita y la imagen se va a imprimir en 96 puntos por pulgada, ppp. Bueno, recuerden que en este caso nosotros manejamos PDFs es porque estamos pensando en un documento que va a tener una salida posiblemente a impresora. Los formatos que vamos a aceptar pues son los clásicos de la internet, que va a ser los JPG, los PNGs y los GIFs. Y bueno, la extensión del GIF necesita ser GD. Ok, podemos admitir todas las versiones de JPG, escala de grises, colores 24 bits, CMYK. Ok, para PNG podemos tener de 8 bits, para 256 colores indexados o True Color, que tendríamos 24 bits. Para el GIF, en caso de un GIF animado, pues solamente se muestra el primer fotograma. Se admiten transparencias, el formato puede ser especificado explícito o deducido a partir de la extensión del fichero. Nosotros lo podemos dar en los parámetros. Es posible asociar un enlace a la imagen y si una imagen se utiliza varias veces, pues solamente se copia una vez el archivo. Vamos a ver cómo se hace un salto de línea. Vamos a tener un LN y este LN pues nos va a dar un salto, una ordenada. Va a aumentar la cantidad, ¿no? Entonces nosotros podemos decirle LN20 y entonces van a ser pues 20 puntos lo que vamos a tener de salto de línea. No es un salto de línea, digamos, como en HTML que tenemos un BR. La coordenada es en Y. Vamos a utilizar lo que es el set Y. Igual vamos a tener un número, pues flotan. Podemos tener un número entero o decimal. Y también podemos tener un reset en X. Entonces va a establecer la ordenada, es decir, las Y's, de forma opcional. Mueve la abscisa al margen izquierdo. Si el valor pasado es negativo, este es relativo en la parte inferior de la página, que es lo que vamos a decir, menos 15, y entonces a partir de abajo vamos a subir 15 puntos. También vamos a tener un alias de la página. Vamos a utilizar pues unas páginas totales que digan una de 2, 3, 2 de 3, etc. Y entonces con el alias nbpages pues nos va a decir el total de las páginas que tenemos, ¿no? Y el cual pues se destruye, digamos, cuando el documento se cierra. Vamos a tener también lo que es el número de páginas, que es el page number, y va a devolver el número de la página actual, que van a ser los elementos nuevos que vamos a revisar en este segundo ejercicio. Así que vámonos a nuestro editor de código. Y vamos a partir de lo que es el archivo PDF02, fpdf02. Igual vamos a utilizar lo que es el required, vamos a utilizar la sentencia class, vamos a crear una clase que se llama PDF y la extendemos, ¿no? Es la herencia de fpdf, que es el original, y vamos a crear lo que es nuestro header, ¿ok? Así con mayúsculas y demás. El this pues pertenece a lo que es este objeto. Vamos a utilizar una imagen, logo.png, igual nos lo proporciona la librería, y sus parámetros, que en este caso es la X, la Y, y lo que es el ancho. El alto, entonces, la altura, se calcula en forma proporcional. Aquí vamos a utilizar pues lo que es Arial en bold 15, estamos pensando en lo que es el encabezado, ubicamos el celt en 80, este es lo ancho, y vamos a posicionar lo que es el 30
y 10. Para lo que es el título, usted puede poner cualquier título y por medio de /C lo estamos centrando. Y después tenemos un salto de línea de 20 puntos. ¿De acuerdo? No es que haga 20 saltos, ¿no? En el pie de página utilizamos lo que es footer, nos vamos a la parte inferior y vamos a dar 15 puntos, que es el equivalente a 1 centímetros de la base baja hacia arriba. Establecemos nuestra fuente en Arial, en itálica y de 8 puntos. Y después vamos a vaciar pues lo que es el contenido de la página. En este caso pues vamos a decir página 1 de 2, 1 de 3, etc. Esto nos va a dar el número de la página. Y esto a su vez es lo que vamos a dar como el número total de las páginas, un alias que vamos a hacer más adelante. Y también lo vamos a centrar con la C. Aquí, fuera de lo que es la clase, pues vamos a crear lo que es ahora nuestro PDF. Si observan, en el caso anterior era FPDF, pero en este caso, pues estamos creando un objeto a partir de este otro, se le vamos a llamar herencia. Y vamos a crear un alias NB, que en realidad es NB, ¿de acuerdo? Para hacer lo que es el número de páginas totales. Después, igual añadimos nuestra página, establecemos nuestra fuente, en este caso en Times. Si ven lo que es el título, pues va a ser en Arial, pero y el pie de página en Arial. Y aquí lo estamos utilizando el Times en 12, sin ningún cambio. Y vamos a hacer un for. Aquí un ciclo, en este caso de 1 a 40, ¿ok? Donde estamos mandando lo que son las celdas. Aquí vamos a poner imprimiendo el número de celdas, ¿ok? Y lo que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ok? Y después vamos a hacer la salida. 40 es más, se necesita más de una página, entonces vamos a tener 2 páginas y vamos a ver los 2 encabezados. Como había dicho, este logo, pues es el logo de FPDF, usted lo puede cambiar sin mayor problema, es un PNG con transparencia. Guardamos y nos vamos a nuestro navegador, ejecutamos lo que es nuestro archivo PDF, FPDF02 y listo. Aquí vamos a tener entonces lo que es nuestra imagen de encabezado, el título que dice título, ok, está con un cuadrito, le pusimos lo que es la validación y después estamos imprimiendo la línea 1, 2, 3, 4, etcétera. Lo que es nuestra página a 1.5 centímetros de la base, ¿no? Y en la siguiente página nuevamente tenemos a nuestro feliz elefantito, lo que es el título y los consecuentes, los números consecutivos y finalmente página 2 de 2. Obviamente pues aquí podríamos ya hacer algo más interesante, leer de una base de datos y desplegarlo como PDF, pero bueno, vamos a seguir con los ejemplos que nos trae esta herramienta y bueno, ya cuando los concluyamos pues ya vamos a tener más elementos para ya unir bases de datos y otras cosas y bueno, tener nuestro PDF, nuestro documento PDF por medio de la librería FPDF con PHP. Vamos a ver el siguiente ejercicio, que va a ser leer archivos externos. En realidad, pues el que va a leer el archivo externo es PHP. Pero vamos a empezar a hacer dentro de la clase que vimos en el video anterior, vamos a ir añadiendo nuevas funcionalidades, lo cual nos va a permitir sistematizar pues la impresión de documentos largos. Lo primero que vamos a ver dentro de las funciones nuevas en este ejercicio va a ser el cálculo de la longitud de una cadena. Vamos a tomar esta función, lo que es el getStringWidth, nos va a decir la longitud de una cadena de la unidad del usuario y bueno, necesitamos tener una fuente para entonces, obviamente dependiendo de la fuente, pues es la longitud de la cadena. Vamos a ver cómo podemos calcular lo que es la coordenada horizontal. Con el set X ya habíamos visto el set Y. Entonces, bueno, aquí son muy propios, entonces le define la abscisa, ¿no? Que realmente pues es la posición horizontal o la X. Si el valor pasado es negativo, igual que vimos en la Y, entonces es relativa del lado derecho hacia la longitud que marque, menos 15 pues serían del lado derecho,
15 puntos. Aquí estamos manejando lo que son puntos por pulgada. El color del borde, digamos, de un texto, lo podemos decir con el set draw color, y vamos a tener en formato RGB, rojo, verde y azul. Y este nos va a servir para líneas, rectángulos, bordes de celdas, etc. También el color del borde puede ser expresado en RGB o en escala de grises, es más sencillo en RGB. El método puede ser invocado antes de que la primera página sea creada y el valor entonces se guarda en todas las páginas. También vamos a tener el color de fondo, igual vamos a tener el formato RGB. Y entonces vamos a decir todas las operaciones de relleno, rectángulos de relleno, fondos de las celdas, lo que sería el fill. De alguna manera es el set fill color. Igual puede ser expresado en RGB o en escala de grises, y el método puede ser invocado antes de la primera página y se mantiene en el resto de las páginas. También vamos a tener lo que es el color de texto, que también vamos a tener un formato RGB, y define el color utilizado por el texto. Puede ser expresado en componentes RGB, rojo, verde y azul, o en escala de grises. Y bueno, lo mismo, si es invocado antes de que se cree la primera página, pues se mantiene en todas las demás. Podemos ver lo que es un ancho de línea con el set line width, ¿no? Entonces con esto vamos a definir un ancho de línea, por omisión son 0.2 milímetros. El método puede ser llamado antes de la creación de la primera página y se mantiene en el resto. Y vamos a imprimir lo que es texto con multicell, que en este método va a imprimir texto considerando los saltos de línea. Entonces se va a tener lo que es el float, se va a tener lo que es el ancho por medio de la W, lo que es la altura y lo que es el texto. Y podemos incluir lo que es el borde, la alineación y el relleno, si es que fuera necesario. Esto puede ser automático tan pronto como el texto alcanza el borde derecho o explícito. Se va para abajo, se va a ordenar en lo que es la página y vamos a saltar con diagonal N de New Line. Y bueno, todas las celdas son creadas una detrás de otra. El texto puede ser alineado, centrado o justificado. El bloque de la celda puede ser enmarcado o el fondo impreso, ¿no? Tener un fondo. Tenemos también cómo establecer el título del documento. Vamos a tener el set title, vamos a tener lo que es el título. Define el título del documento, también el autor del documento con el set author. ¿De acuerdo? Define el autor del documento y listo. Vamos a ver ahora nuestro programa en el editor de código. Y vamos a abrir en este caso el FPDF03. Si ve, pues estamos utilizando igual lo que es el extends para crear lo que es una clase. El header que ya habíamos visto. Vamos a utilizar aquí el global para permitir que una variable que fue definida fuera de la función, aquí abajo, pues pueda ser leída. En este caso vamos a tener pues lo que es la novela de Julio Verne, que es 20.000 leguas de viaje submarino, y vamos a tener dos capítulos, dos extractos de capítulos que, bueno, vienen con los demos del FPDF. Vamos a tener lo que es el setFont, que ya lo habíamos visto, el getStringWidth, que nos va a dar el ancho y la posición del título. Vamos a recibir el título y vamos a tener un margen pues de 6. Vamos a tener la posición de va a ser 210 menos lo que es la longitud. Esto es para centrarlo. Vamos a establecer el color de lo que es el borde, lo que es el fondo y lo que es el color del texto. El pesos W pues es entonces la longitud, la altitud o la altura, lo que es el título, y vamos a poner lo que es el borde, vamos a tenerlo centrado, y lo que es el relleno, que en este caso le vamos a decir que sí. Finalmente le vamos a dar un espacio de 10 puntos por pulgada. El pie de página ya lo habíamos establecido, el set menos 15 para la parte inferior hacia arriba, el set color, y bueno, finalmente vamos a poner la página. Aquí ya no vamos a ponerle los números de página con las, bueno, el número de página sí, pero las páginas totales no, y lo que va a ser la C de centrado. Vamos a tener dos
métodos nuevos, lo que es el chapter title, realmente lo estamos recibiendo con lo que es el número de capítulo y la etiqueta que vamos a poner. Estamos estableciendo lo que es nuestra fuente en Arial, el color del fondo, lo estamos estableciendo, este es un azul clarito. Lo que es la celda, entonces vamos a poner que es el capítulo, ese es solamente estamos proporcionando lo que es la altura, lo que es el capítulo, y bueno, entonces esto es que está justificado hacia la izquierda y que también va a recibir lo que es el relleno, ¿no? Lo que es el fill, y después dejamos un salto de línea, en este caso son 4 puntos por pulgada. Eso lo está haciendo, viene parte de lo que es hecho por el usuario, hecho por nosotros. Vamos a tener otro título que se va a llamar Chapter Body. Igual lo estamos haciendo nosotros, en este caso pues viene en el ejemplo proporcionado, y le estamos recibiendo lo que es todo el archivo que vamos a leer. Igual son extractos de la novela de Julio Verne, y estamos utilizando la función de PHP. Esto no tiene que ver nada con la herramienta File Get Contents. Entonces nos dice lee el archivo y lo dejamos en texto. Manejamos lo que es nuestro tipo de letra en The Times y 12 puntos. Y finalmente pues aquí estamos utilizando lo que es el multicell y estamos manejando todo el texto. Lo vamos a manejar. Hacemos un salto de línea sin ningún parámetro, limpiamos lo que es la fuente y al final de lo que es el texto pues vamos a poner fin del extracto. Y finalmente vamos a tener lo que es el print chapter, que va a recibir el número de capítulo, el título y el archivo que vamos a leer. Añadimos la página, llamamos a lo que es el chapter title, que es poner el título en color. Aquí le decimos el número y el título. Y final el chapter body, que es una de las funciones que creamos, no son parte de la herramienta FPDF, pero bueno, vienen los ejercicios y mandamos lo que es el nombre del archivo. Aquí nada más leemos el nombre del archivo y en este caso aquí lo estamos leyendo. Y finalmente pues lo que es el programa. Vamos a tener lo que es nuestro PDF, que es nuestro objeto. Definimos el título como 20.000 leguas de viaje submarino. Mantenemos lo que es el título, digamos, para la página, lo que es el autor, y mandamos imprimir capítulo 1, capítulo 2, y finalmente lo mandamos a la pantalla. Como puede ver, pues entonces ya estamos tomando más elementos, así que si nos vamos a nuestro navegador, pues ahí vamos a tener lo que es la gran novela de Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino, en un título pues muy vistoso, con letras rojas y después el capítulo. Esta es una de las funciones, lo estamos recibiendo, lo ponemos en azulito y mandamos pues todo lo que es el texto leído en archivo y finalmente el fin de del extracto, ¿no? Que esto lo estamos poniendo nosotros, y otra vez lo que es el capítulo, las páginas se enumeran, entonces otra vez 20.000 leguas de viaje submarino, el título que está en español y el texto que está en inglés, y luego lo imprimimos y fin del extracto. Lo ponemos otra vez. Entonces, bueno, como puede ver, pues es muy versátil. Lo estamos mandando en este caso pues a lo que es la pantalla. Si lo queremos grabar, pues aquí tenemos la opción para descarga o imprimir. Y como es un PDF, pues bueno, debe de respetarnos todo lo que es el formato de nuestro documento desarrollado con FPDF a partir de PHP. Vamos a ver ahora cómo podemos hacer un documento que tenga diferentes columnas. De hecho, pues vamos a tomar el ejercicio anterior que hicimos en el video anterior y prácticamente vamos a controlar nosotros las columnas. No lo hace en forma automática la herramienta, sino que nosotros pues tenemos que hacerlo en forma de la programación. Para ello vamos a tener pues lo que es el control del salto de la línea, que lo hace en forma automática. En este caso es el accept page break, que bueno, en cualquier momento del salto de página que es encontrado, un salto de página, entonces es invocado el método. El salto es emitido o no, dependiendo del valor retornado, es decir, si es falso, continúa en la página, si es verdadero, pasa a la siguiente página, es lo que nosotros vamos a interceptar. La implementación por defecto retorna un valor adecuado
al modelo seleccionado por set auto page break, ¿no? Que es otra de las funciones. Y bueno, dice que no debe de ser llamado directamente por la aplicación. En nuestro caso, pues lo vamos a retomar y la vamos a modificar utilizando lo que es la programación orientada a objetos, lo que es el override. Vamos a definir lo que es el margen izquierdo. Aquí realmente lo que vamos a hacer es tomar, si es la primera columna, si sabemos que sigue en toda otra columna, entonces vamos a mover este margen para que se imprima la siguiente columna y así sucesivamente. Define el margen izquierdo. El método puede ser invocado antes de la creación de la primera página y la abscisa, es decir, en lo que es la X actual, está fuera del rango de la página, pues es traída al margen. También vamos a ver recuperar la coordenada en X, que bueno, aquí muy propiamente le llaman la abscisa. Okay, pero bueno, es lo que es retomar la X. Vamos a tener cuál es la X y entonces para poder irla moviendo. ¿Qué son los elementos nuevos que vamos a tener en el programa? Así que si nos vamos a nuestro editor de código, vamos a abrir lo que es el archivo fpdf04. Igual vamos a tener lo que es el required y vamos a tener dos variables o dos propiedades que van a estar en forma protegida, es decir, únicamente se van a ver dentro de lo que es nuestra clase. Una va a ser la columna, la cual nos va a decir si estamos en la columna 0, 1 o 2, que en realidad son 3. Y bueno, lo que es la Y, que nos va a decir cuál es el comienzo de la columna, dónde vamos a empezar. Es simplemente reiniciar lo que es Y y aumentar lo que es la columna. Nuestros métodos que ya habíamos visto, lo que es el header de la cabecera, es prácticamente lo mismo. Tomar lo que es la fuente, determinar cuál es el tamaño del título, aumentarle 6 de margen, calcular cuál es su posición en X e imprimirlo en forma centrada. ¿De acuerdo? De lo que es el cuadrito y dentro del cuadro también en forma centrada. Aquí no hay gran problema. Y lo que estamos haciendo es guardar lo que es el valor en Y, en la ordenada. Aquí vamos a ponerle en Y. El footer pues es prácticamente el mismo que vimos, manejar de la base hacia arriba 15 puntos por pulgada, el equivalente a 1.5 centímetros, el Arial en itálico, el color e imprimir lo que es nuestro pie de página. Después vamos a tener setCall. Esta sí es una función que estamos creando que es nueva para calcular lo que es el margen izquierdo y derecho. La que vamos a sobreescribir pues es prácticamente set page break. Esta es nueva, setCall. Aquí nos va a decir el número de la columna. Si es 0, pues entonces tenemos un margen de 10 y una longitud de 65 por el equivalente al número de la columna y modificamos lo que es el margen. ¿De acuerdo? Y modificamos también el valor en X. El que es el corazón, digamos, de esta función es el set page break. Lo estamos sobreescribiendo, ya existe. Simplemente nosotros, pues, tomando lo que es la programación orientada a objetos, sobreescribimos lo que se llama el override. Va a ser que acepte el salto automático si regresamos un falso o un verdadero. Y lo que estamos diciendo es si el número de columnas es menor a 2, hay que recordar que columna empezó en 0, entonces realmente son 3 columnas. Lo que vamos a hacer es setCall, que es la parte de aquí arriba, lo aumentamos en 1, modificamos lo que son los márgenes, modificamos lo que es Y y regresamos un falso. Con este falso entonces seguimos en la página. Aquí estamos incrementando en 1. Entonces realmente lo que estamos haciendo pues es poner 0, acabamos de imprimir esa columna, pasamos a la siguiente columna que es la 1, verificamos que todavía es menor a 2, hacemos la 2 y 2 ya no es menor a 2, 2 es igual a 2 y entonces nos vamos al setCall. Con setCall entonces en 0 lo que hacemos es reiniciamos otra vez las columnas y regresamos verdadero. Aquí si usted quiere hacer más columnas, pues usted tiene que modificar este parámetro y también este parámetro. No se hacen en forma automática, como en otras herramientas, por ejemplo HTML con CSS3, que nosotros nada más le decimos 3 columnas, 2 columnas y hace los cálculos. Nosotros tenemos que hacer los cálculos. Aquí podríamos aumentar o disminuir las columnas,
pero tenemos que ajustar también su tamaño, en centímetros o en puntos por pulgada. Y prácticamente, pues, chapter title es prácticamente lo mismo. El set font es lo que es el color de fondo. Imprimimos lo que es la celda, damos un salto y actualizamos lo que es Y0. En chapter body, pues es lo mismo que habíamos visto, ¿no? Leemos el archivo, establecemos la fuente, vemos el multicell de acuerdo con lo que es su longitud, 60, pues, y 5, pues vienen de aquí, de 65. Entonces hay que hacerlo nosotros, hacer los cálculos, no se hace en forma automática. Y vaciamos lo que es nuestro archivo, ¿ok? Que es lo que acabamos de leer aquí arriba por medio de PHP. Ponemos lo que es la fuente en itálico, ¿ok? Mandamos lo que es el fin del extracto y volvemos a poner el setcall 0 para que entonces inicie y entonces imprimiría las tres columnas. Añadimos lo que es la página, es prácticamente el mismo. Mandamos lo que es el título y después pues lo que es el texto en sí mismo. Esas son las funciones que se hicieron en el video anterior. Y bueno, este realmente no tiene cambios. Creamos lo que es nuestro objeto, lo que es nuestro título, el set title lo mandamos, el autor lo actualizamos y mandamos capítulo 1, capítulo 2 y después ya lo mandamos a lo que es la salida de la pantalla. Vamos a guardarlo y si nos vamos a un navegador, este va a ser el resultado de 20.000 leguas de viaje submarino, pues va a ser 3 columnas, ¿de acuerdo? Y al final pues va a tener nuestro fin de extracto y otra vez 3 columnas, ¿ok? Y el fin del extracto. Repetimos, no lo hace en forma automática la herramienta. Nosotros tenemos que hacer los cálculos de lo que es la longitud de nuestra columna, el número de columnas, los espacios que tenemos entre una y otra, pero hay manera de hacerlo. Hay manera por medio de la sustitución del método AssetPageBreak. ¿De acuerdo? Y bueno, los cálculos pues ya corren de nuestra parte. Obviamente son los cálculos que ya hicieron en el ejercicio que viene con la herramienta. Y bueno, nos puede ser de utilidad, así como aprender que bueno, realmente lo que estamos haciendo es escribir algunos métodos y bueno, crear algunas funcioncitas nuevas para generar documentos de diferentes columnas con FPDF por medio de PHP. Vamos a ver el siguiente ejercicio que va a ser crear tablas. Para ello no vamos a utilizar ninguno de alguna función nueva, pero vamos a analizar un poco más lo que es la función que hemos utilizado a lo largo de estos ejercicios, que es cell, donde la primera es el ancho, la segunda es la altura, la tercera es el texto mismo que vamos a desplegar y después vamos a tener el borde. Después vamos a tener un salto de línea. Después su alineación, si tiene un fondo de color o no lo tiene, y si tiene un link. Así que vamos a ver los primeros parámetros a partir de lo que va a ser border. Entonces border nos va a decir simplemente 0, sin borde, 1, si tiene el borde. El siguiente que va a ser, también podemos meter lo que son diferentes letras, digamos L para izquierda, si solamente queremos que aparezca el border izquierdo y derecho, escribiríamos LR en lugar de 0 y 1. Y si quisiéramos únicamente el superior, pues le pondríamos T y todas las combinaciones en lo que es el left, top, right y bottom. El valor por defecto es 0, o sea, sin tener lo que es el cuadro, el borde. Después vamos a tener LN, donde 0 va a ser un salto hacia la derecha, prácticamente no hay salto de línea. El 1 es que vamos a tener el salto de línea y 2 que va a ser un salto de línea debajo. Poner 1 pues es equivalente a poner 0 y después llamar a un LN. LN sin parámetro, pues lo que va a hacer es copiar
el último de los parámetros que haya tenido. Si el último salto fue de 20 puntos, pues aquí vamos a saltar 20 puntos. Por defecto vamos a tener el valor de 0. Vamos a tener lo que es la alineación de la celda, donde L es que va a estar alineado hacia la izquierda, C al centro y R a la derecha. Así que, bueno, ya he remarcado lo que es el cell, vámonos a nuestro código y bueno, vamos a ejecutar lo que es el archivo fpdf05, que como ya se había dicho, pues se toman los ejemplos del tutorial que viene en el paquetito y bueno, se están explicando y para poder nosotros a partir de ahí pues empezar a construir cosas más interesantes en la medida de lo posible. Entonces aquí vamos a leer un archivo que se llama países, que viene también con el paquete, y vamos a tener las columnas o los valores los vamos a tener divididos por puntos y comas y los diferentes valores y después un salto de línea hasta terminar. Si nos vamos ahora sí, nos vamos a lo que es el PHP. Nos vamos a la parte inferior del código. Y bueno, creamos lo que es nuestro objeto, en este caso igual que los ejemplos anteriores. Estamos creando nosotros una clase a partir de la clase fpdf, que es la originaria del paquete. Vamos a tener lo que son los encabezados de nuestra tabla en un arreglo: país, capital, superficie, población. Después estamos llamando a una función que estamos creando dentro del objeto que se llama carga datos. En el ejercicio original pues viene en inglés, aquí lo puse en español simplemente para ver que no es parte de lo que es la librería, sino que lo estamos haciendo nosotros y le estamos diciendo vas a leer países.txt. Después establecemos lo que es nuestra fuente con el tamaño de la misma, añadimos la página y vamos a hacer lo que es una tabla básica, bastante básica, después una tabla ya con un poquito más de diseño y después una tabla pues ya realizada ya con colores y otras cosas. Si nos vamos a nuestra primera función, que es el de cargar datos, pues aquí prácticamente estamos haciendo lo que es, pasamos el nombre del archivo, prácticamente lo que estamos haciendo pues es con PHP, aquí no utilizamos nada de la herramienta fpdf, tomamos lo que son las líneas, creamos un arreglo vacío, lo definimos y vamos a leer todas las líneas como line y las pasamos por medio de un explode a lo que es data. Prácticamente es un arreglo pues con cada uno de los valores que vamos a tener, están separados por puntos y comas y regresamos el valor en data. La primera función que tenemos pues es una tabla bastante sencilla. Basamos lo que son los valores del header, que es un arreglo, y data, que también es un arreglo, con la información. Vaciamos lo que es header con la columna y simplemente la ponemos como 40, que es el ancho, 7, que es la altura, el valor de la misma, que va a ser la columna, y el borde, le decimos es 1, entonces sí va a haber borde para los encabezados. Hacemos un salto de línea y después vamos a revisar lo que es el data en cada uno de los renglones de lo que va a ser nuestro arreglo, y después en cada uno de los renglones obtenemos cada una de las columnas. Prácticamente lo que estamos vaciando pues es igual en 40, 6 de altitud y después lo que es el valor, y el 1 que vendría siendo pues que sí queremos como resultado, que sí queremos dibujar el borde. Y al final de cada renglón pues estamos dando un salto de línea con LN sin ningún valor. Guardamos nuestro archivo y si nos vamos a un navegador y ejecutamos este archivo, pues prácticamente lo que vamos a tener aquí es lo que son nuestros encabezados y los valores prácticamente únicamente vaciados. Esta sería nuestra tablita, pues la más sencilla. Vamos a ver la siguiente. Vamos a tener una tabla mejorada. En este caso vamos a establecer en un arreglo, estamos estableciendo las diferentes anchuras o los anchos de cada una de las columnas. Esto es arbitrario, obviamente, lo puede cambiar. Y estamos recibiendo en el header, aquí vamos a hacerlo por medio de un for,
y estamos vaciando lo que es el ancho que corresponde a cada una de estas. La altura la dejamos en 7, el valor de cada uno de ellos. Estamos pidiendo el borde sin salto de línea y lo estamos centrando. Terminamos lo que es el encabezado y damos un salto de línea. Después lo vamos a hacer por medio de igual lo que es el data, que es todos nuestros datos van a estar aquí en este arreglo y lo vaciamos en un row, en una variable, en este caso que es row. Vamos a pasar, los valores están en este caso, pues están dentro de row, pues corresponden a cada uno de los valores que hemos leído, los 4 valores. Entonces le decimos para el ancho 0, 1, 2 y 3 de los 4 valores, estamos poniendo lo que es el valor y en este caso lo que es el borde, le decimos que únicamente queremos izquierda y derecha. Estamos utilizando la función de PHP. Esta no tiene que ver nada con FPDF. Y le estamos dando formato a nuestro valor. Después le decimos que el borde lo queremos izquierda y derecha. Obviamente top y bottom, arriba y abajo, no lo tiene. Le decimos que no queremos salto de línea, sino que va todas alineadas hacia la derecha. Y después le decimos que lo queremos justificado a la derecha, como generalmente se manejan los números. Al final de lo imprimimos, damos un salto de línea. Y por último estamos pintando pues todo lo que es la suma de todo lo que es el ancho de la tabla. No queremos ninguna profundidad, es una cadena vacía y únicamente estamos dibujando top. Es para poner una línea, si no, no quedaría esa línea. Es la línea final de la tabla. Guardamos, nos vamos a nuestro editor de código y lo que vamos a tener pues es este resultado, donde ya los encabezados pues ya están centrados, donde estas columnas pues están justificadas a la derecha y tienen comas en los miles. ¿De acuerdo? Eso es lo que da la herramienta de PHP. Y ya tenemos una tablita pues con más vista. Aquí simplemente estamos imprimiendo izquierda y derecha. ¿De acuerdo? Y al final ponemos pues lo que es la línea. Regresamos a nuestro código. Y ahora vamos a tener una tabla coloreada. Que bueno, ya va a tener pues más vista. Vamos a tener lo que es el relleno. Lo marcamos como rojo. El texto en blanco. Lo que es el contorno de lo que es el borde, pues lo vamos a poner en un rojo mucho más clarito. Lo que es el ancho de la línea en 0.3 puntos por pulgada. Lo que es el font lo vamos a marcar en bold. El que tengamos, no importa cuál, no sabemos la definición, pero lo ponemos en bold. Imprimimos las cabeceras, igual tenemos lo que es nuestra W, nuestro vector o arreglo, con diferentes anchos. Hacemos un for y procedemos a lo mismo. Esto sería el ancho, esto sería la altura, ese es el valor que vamos a imprimir. Vamos a imprimir lo que es el borde, no damos salto de línea, o prácticamente es a la derecha, o sea, se van a juntar. Lo vamos a centrar y el true nos va a decir que si queremos que se pinte el borde. En ese caso serían letras blancas con un fondo rojo y un contorno de un rojo pues más clarito. Damos nuestro salto de línea. Después cambiamos lo que es el color, lo cambiamos a prácticamente blanco, un grisecito claro, un text color igual en negro, ya lo cambiamos aquí, y un set font lo estamos ya definiendo, quitamos lo que es el bold con esta función. Vamos a generar, aquí se me hizo interesante esto, vamos a generar una variable booleana que sea false y después la vamos a negar. Simplemente con eso entonces tenemos un renglón de un color y otro renglón de otro color. Procedemos prácticamente con lo mismo, con lo que es el ancho, lo que es la altura, lo que es su valor. Únicamente pintamos left y right, 0 para que no haya un salto de línea, y left lo estamos alineando a la izquierda y le estamos basando el valor de left. El primer valor pues es falso. Así hacemos con la segunda columna, con la tercera, lo cambiamos con number format, le damos lo que es el valor
únicamente dibujamos los bordes derecho e izquierdo, no hacemos salto de línea y lo alineamos a la derecha y pasamos lo que es el fill, que es falso en el primero, ¿de acuerdo? Hacemos el salto de línea y después lo negamos. Al principio es falso y falso de falso nos da verdadero. En el siguiente falso de verdadero nos da falso y así sucesivamente. Con esto entonces estamos marcando lo que es el fondo, con lo cual conseguimos pues que un renglón, perdón, que sea con un color clarito y el otro sea blanco, uno clarito y otro sea blanco. Cerramos lo que es nuestra tabla. Como estamos pintando izquierda-derecha, si no hacemos la línea de cierre, pues parecería ahí que está inconclusa nuestra tabla. Entonces, con esta instrucción, sumamos todas las longitudes por medio de una función de PHP. Le decimos que 0 de longitud, no le pasamos ningún valor, y le decimos en top. Salvamos nuestro archivo, nos vamos a nuestro navegador y el resultado sería una tablita pues efectivamente más fancy, más bonita. Ok, ya tenemos colores. Si ven, hay una pequeña mezcla entre negro y rojo aquí, pero pasamos a estos colores del fondo que se van alternando y ya está justificados pues todo lo que es hacia la derecha, las cifras con su coma que divide y sus encabezados en rojo, etc. Con esto podemos ver que, bueno, nuestra herramienta, bueno, es esta herramienta de FPDF, también podemos dibujar, pues, lo que son las tablas, ¿ok? Y podemos tener resultados, pues, interesantes para las mismas.